Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En esta ocasión queremos seguir en didáctica de la ciencia de datos con Python y cuadernos Jupyter. Entonces acá pues ya estamos consolidando, organizando bien la, la función que realiza todo el preprocesamiento que habíamos definido en cuatro etapas. Una de codificación, una de selección de atributos mejor correlacionados con la variable objetivo que es el de precio, en este caso para un modelo de regresión. Y la tercera etapa de eliminación de datos atípicos y la cuarta de escalar. Entonces, primero codificar, luego seleccionar, luego eliminar datos atípicos y por último escalar. Entonces, esta función que aglutina las demás simplemente lo que hace es concatenarlas o componerlas eh, llamándolas en ese orden. Entonces, aquí ya vamos a codificar, le damos el dataset copia y obtenemos un dataset, digámosle aquí un D codificado, y ese decodificado pues se lo entregamos al selector, aquí el decodificado, y a ese selector se le dan los criterios de Outlier. Mm, bueno, no, eso, el selector no necesita para la función para seleccionar que hemos creado, para seleccionar los atributos mejor correlacionados. Aquí lo tenemos, que es en la segunda etapa de nuestro preprocesamiento. Esta parte de aquí, esta función, el selector, se llama selector 2, necesita todos estos, dataset, target column, predictors y el criterio de correlación, que se lo voy a bajar a .01 para que el selector tenga en cuenta mayores atributos correlacionados porque en la medida de desempeño eh, vamos a ver que en el entrenamiento y selección vamos a obtener un desempeño menor que el que Aurelien Guerón en su libro. Entonces yo aquí voy a tomar del libro de Guerón, que lo voy a tomar aquí en documentos, en referentes, nuestro libro de Guerón, de Aurelien Guerón, en el capítulo 2, en el que nos enseña a hacer toda esta parte de entrenamiento y selección de modelos. Y el entrenamiento y selección, aquí para Better Evaluation Using Cross Validation, él obtuvo unos puntajes dependiendo del algoritmo aplicado, en este caso para el modelo de árbol de decisión, luego para el linear regression y luego para random forest, y en random forest obtuvo alrededor de un promedio de desempeño en las diferentes hojas, un promedio de 50.182 para el root mean square error, y yo obtuve como 53.000. Entonces, 53.000 o 53.000. Entonces, vamos a hacer adición de aquí, antes del selector, vamos aquí a agregar atributos combinados. Entonces, a agregar atributos combinados, entonces va a ser que al dataset que tenemos antes de la selección, que es el dataset codificado, data, es el BV, copia codificada, eh, vamos a agregarle, pues aquí se le pone notación de corchetes, el atributo combinado que quieres, se le da el nombre del atributo y después con el operador igual vas a decirle cuáles son las series de pandas con las que vas a obtener esos atributos combinados. Entonces yo aquí, para hacerlo, los atributos combinados y que ya bajé el correlation threshold a .01, es decir, a una centésima, un criterio de correlación un límite de correlación o un umbral de correlación de una centésima, es decir, el que tenga una correlación mayor a una centésima, pues va a ser considerarse muy correlacionado con la variable objetivo.
y también para los atributos predictores entre ellos, ese mismo umbral para comparar esa correlación. Entonces aquí estos atributos combinados vamos a ponerlos de Guerón, y él para esos atributos combinados que vamos a subir a, donde él hace antes de hacer el pipeline para automatizar todo el preprocesamiento en un solo operador, él hace junto al análisis de correlaciones la adición de atributos combinados. Mira aquí, experiencia con attributes combination, es decir, con combinación de atributos. Entonces aquí nos dice cuáles. Dice que rooms per household. Entonces como las habitaciones por hogar. Entonces aquí, ¿cómo se obtiene? Entonces nosotros, aquí nos da los tres que podemos, para este dataset, él considero adecuados. Entonces, lo que nos enseña a que uno puede, para su dataset, definir atributos combinados. Y aquí entonces, ¿cómo los obtiene? Y esos atributos combinados, eh, que va dentro de esta parte de ingeniería de atributos, en este caso tiene sentido uno preguntarse por las habitaciones por hogar. ¿Cuántas habitaciones hay en cada hogar? Entonces aquí le voy a poner habitaciones por hogar. Hogar, ¿y cómo se obtiene? Pues de B, copia codificada, punto, habitaciones, habitaciones, divida, eh, divida por de B, copia codificada, punto, hogares. Pues divide las habitaciones, el número de habitaciones totales en un distrito, sobre el número de hogares totales por distrito, y así va a obtener el número de habitaciones por cada hogar, una medida relativa. Vamos a correrlo a ver cómo nos queda, bueno, para que no nos genere más. Entonces así ya tenemos este primero listo. Entonces vamos a ponerle aquí una línea de comentario. Luego vamos al otro, a habitaciones por bedrooms per rooms. Entonces el número de dormitorios por habitaciones. Entonces, si hay, por ejemplo, de todas las habitaciones, ¿cuántos dormitorios? Por ejemplo, 2 por cada 3 habitaciones. Entonces aquí le ponemos B, copia codificada, y con notación de corchetes creamos el nuevo atributo y le ponemos cuál debe ser. Dormitorios, dormitorios por, en este caso nos recomienda por rooms o por habitaciones. Rooms. Bueno, ¿y cómo se obtiene? Pues de manera análoga. Aquí ya es de B copia codificada, punto, dormitorios, dividimos a B copia codificada, y dividimos, perdón, y punto, esta sí la podemos hacer con notación de punto, habitaciones, habitaciones. Entonces aquí con notación de punto, ya no tenemos que delimitar el nombre del atributo con comillas simples o comillas dobles. Y por último, entonces aquí ya tenemos este atributo combinado. Y por último, housing population per household, es decir, la cantidad de personas por hogar. La cantidad de personas por hogar, entonces creamos el atributo B copia, y aquí con notación de corchetes para crearlo. Entonces, población, bueno, eso lo hacemos siempre entre comillas simples,
población por hogar. Es así, le damos igual. ¿Cómo lo creamos? Bueno, con bcopia codificada, punto, población, población por distrito, dividido, bcopia codificada, dividido, perdón, punto, hogares, hogares. Entonces así ya tenemos los tres atributos combinados, corremos, nos dice que hay un problemita, que el data frame no tiene atributos population, así es que lo copié mal, entonces lo corregimos. Él tiene atributo es población, población, de copia codificada de hogares. Bueno, entonces aquí ya, creo que ya, bueno, todavía nos genera problemitas. Bueno, esta también la comentarizamos y ahora sí copiamos todo. Y nos dice que el data frame no tiene atributo población. Vamos a ver, entonces uno revisa. Entonces, bueno, ¿será que ese b copia codificada punto keys, a ver qué claves tiene, cuáles son los nombres totales de los atributos y si está población? Y entonces me dice que por acá no vemos población. No vemos población. Ya nos creó habitaciones por hogar y dormitorios por hogar. Habitaciones por hogar y faltó población por hogar porque no tiene el atributo población. Entonces, bueno, pues ¿de dónde sería que se perdió en el proceso a población? Entonces miremos desde la obtención de los datos a ver dónde se perdió el atributo de población. Aquí no lo está tampoco. Miremos a ver inferencias. Aquí cargar los datos. Entonces aquí la función para guardar las imágenes, la función para cargar los datos, efectivamente cargar los datos y verlos y ver si está población desde que los cargó. Y vemos que hogares, habitantes, dormitorios, habitaciones, antigüedad, no tenemos población desde que cargaron los datos. Entonces desde ahí donde tenemos problemas. Entonces vamos a obtener el dataset original de Guerón y esta función de cargado de datos le vamos a incluir el cambio de los nombres a español. Entonces yo voy a pedirle que cargue los datos de Guerón. Entonces aquí le vamos a poner que esta línea, control X, control V, lo traigamos, ahí ya está el dataset, entonces dataset Guerón, el de Guerón, y al de Guerón le cambiamos los nombres a español. Entonces luego le aplica uno dataset Guerón, le aplica rename, renombrar, y le da un diccionario, pero a través del parámetro, que le va a decir que lo que va a renombrar son columnas. Entonces a través del parámetro columns le da un diccionario. ¿Y cómo crea el diccionario? Bueno, pues con la sentencia dict. Es mejor porque con dict, me parece a mí, porque con dict, si yo le doy una lista de tuplas, él me puede ayudar. ¿Y dónde obtengo las listas de tuplas? Creo que aplicando la función zip o de cierre para tomar los nombres originales en inglés. Entonces de dataset Guerón punto keys, los nombres originales, coma los nombres ¿qué? Los nombres nuevos. Vamos a esos nombres nuevos, pues a mirarlo aquí primero para poder que esos nombres nuevos veamos en qué nombre, en qué orden los debemos de hacer. Entonces yo voy a ir al dataset de Guerón y que sí tenga el precio. Perdón, el que sí tenga población, el atributo de población. Entonces
uno va aquí a GitHub, al repositorio de Guerón, /a Guerón, porque él es Aurelien Guerón, como de Aurelien Guerón, y él ya te lleva, aquí te vas a Hanson ML2, Hanson ML2, y te puedes ir, bueno, a datasets, a los datasets, y él aquí te tiene el dataset de housing. Y el dataset de housing, aquí lo tiene .csv. ¿Ves? De pronto uno puede, si que lo utilice desde internet. Y miren que el que está en internet, miremos que sí tenga población, y miren que sí está population. Entonces obtenemos el original en RAW, es decir, en archivo original CSV, y tomamos esta URL para que él lea desde allá ese dataset. Entonces aquí vamos a darle la ubicación, entonces a través de una URL aquí, y nombre de archivo vivienda.csv. Y aquí, bueno, pues esta es una manera. Yo voy a obtenerlo una manera, entonces voy a quitar esta función así, el nombre del archivo, quitarlo, y quito esto, y que no me quede sino que lea esa ubicación, de esa ubicación, los datos, y luego él me renombre, pero para renombrar necesito la manera en que él me lo pase a español, para yo ponerle los nombres a mano. Entonces voy a, para hacer eso, tomo estas dos líneas, y las corro aquí primero. Entonces aquí, para ver ese dataset de Geron, punto keys, ver cómo quedan. Y él me dice, me dice todos los nombres en inglés de los atributos, entre los que está population. Es así, yo voy a renombrar. Entonces el zip, yo le entrego acá una lista de los atributos en español, lista atributos en español, y esa lista, bueno, si es una lista de Python entre corchetes, y empiezo longitude, bueno, entonces longitud, eh, latitude, entonces latitud, entre comillas simples. Bueno, eso lo podría uno también como automatizar, el que uno traduzca, utilizar una función de Python que le traduzca estos nombres al español. ¿Por qué? Porque para la enseñanza es muy bueno en ciertos contextos que el dataset esté en español. Longitud, latitud, housing median age, es decir, la edad promedio de las casas por distrito, o la antigüedad promedio. Edad o antigüedad, voy a ponerle antigüedad. Antigüedad, creo que era que sí lo voy a llamar yo. Antigüedad me gusta mucho. Luego, esas son las habitaciones totales. Entonces, habitaciones totales por distrito, delimitado entre comillas simples. Aquí hacemos coma, que es las enter, y después sigue total bedroom, es decir, habitaciones, dormitorios, y luego sigue población, vamos a ver si población, que es el que necesitábamos originalmente,
y luego households, que son los hogares, los hogares. Luego sigue en los ingresos promedio por hogar en cada distrito. Y luego median house value, es decir, el valor medio de las casas, que lo hemos llamado precio, para no utilizar la misma palabra de valor. Y Ocean Proximity, estamos llamando proximidad. Proximidad, entre comillas simples. Así ya los tenemos organizaditos. Yo creo que así, aquí le ponemos esa lista de atributos. Entonces así miren que nos queda de la ubicación con real-csv lee el dataset de Guerón, y luego tenemos la lista de los nombres en español, y luego lo que hacemos es renombrar esos nombres, y eso es lo que nos va a entregar el dataset renombrado. Entonces esta línea la podemos poner en el return, control X, en la línea de return es el que nos va a entregar, y a esta le podemos ya quitar aquí para que nos quede ya completico. Entonces ahora sí ya tenemos, miren cómo lo hizo. El rename, le dices que vas a renombrar columnas, porque él puede renombrar la familia indexante también, a través de un diccionario obtenido con la función dict, actuando sobre una lista de pares ordenados obtenidos con la función zip, actuando en el conjunto de claves o nombres en inglés del dataset y los nombres en español correspondientes. Corremos, vamos a ver si va a funcionar, y cargamos el dataset. Entonces vamos a ver si lo carga, y ahora sí lo cargó y nos renombró muy bien, excelente. Va adquiriendo aquí población, quedó población. Bueno, entonces lo cargamos de nuevo porque es población. Y aquí volvemos y lo corremos, y volvemos y corremos. Es así, nos queda una cosa mucho mejor para la gestión del dataset en español, al menos los nombres de las columnas en español. Y ahora sí, ese video original lo vamos explorando, que eso lo habíamos hecho antes. Entonces ya esta parte no le vamos a dar comentarios, para llegar otra vez a lo que estamos haciendo, que es la creación de atributos combinados, para tener más atributos que pueden estar mejor correlacionados con la variable objetivo. Entonces, y así tener unos atributos mejores para que el modelo se comporte mejor. Miren que aquí ya entonces los atributos combinados ya los determinó bien, ahora sí estamos bien. Y ya en el selector vemos que, vamos a ver, en el selector miremos que aquí hay un key error, nos dice que habitantes, yo creo que es que se debería llamar, vamos a ver aquí, acá le ponemos un / enter, y era porque para el selector está habitaciones, y habitantes no mm, es habitaciones. Habitaciones, está bien habitaciones. Habitaciones por hogar, el atributo combinado. Habitaciones, donde nos generó esa parte de habitantes. Donde dice que en predictores seleccionados, donde nos habitaciones, dormitorios, antigüedad, latitud, longitud. Bueno, en esos predictores numéricos está también longitud, latitud, antigüedad, habitaciones, dormitorios, habitantes, hogares, ingresos, pero también está
población, entre comillas simples. Y predictores categóricos ya los indicamos acá, esos también. No sé de dónde sacó esa copia codificada. Vamos a ver, aquí está. Longitud, latitud, antigüedad, habitaciones, dormitorios, población, hogares, ingresos, precio, proximidad, proximidad inland, proximidad island, proximidad nearby, proximidad near ocean y habitaciones por hogar, dormitorios por habitaciones y población por hogar. Pues no le veo como de dónde salió este de habitantes. Vamos a ver. Ah, aquí está habitantes. Y es en realidad habitaciones. Este era el de población. Entonces, no es habitantes, lo estamos llamando no habitantes, sino población. Aquí le ponemos. Y ahora sí. Y ahora sí nos dice que los seleccionados fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 predictores seleccionados, entre los que están la latitud, la antigüedad, las habitaciones, los hogares, los ingresos, pero población no quedó seleccionado. No quedó seleccionado dentro de este nuevo criterio que tiene en cuenta más atributos. Después ya miremos a ver si ya se nos comporta bien en cuanto a lo que seguía en el proceso, que era la eliminación de datos atípicos, aquí el estandarizado de los datos, aquí el estandarizado, que es la parte final del preprocesamiento, y luego aquí, después del mapa, realizar el preprocesamiento a través de una sola función. Entonces aquí, esta es la que estamos programando completica. Entonces que nos quede todo. Entonces aquí ya tenemos que para codificar solamente necesita el dataset copia y las columnas que se van a codificar con metodología one hot. Y para el selector 2 se debe dar el dataset ya codificado y luego nos dice qué más necesita, los atributos, coma, y la inteligencia artificial nos los completa. Vamos a ver si sí. Creo que él nos está diciendo acá que necesitamos predictores, los predictores numéricos para el selector, los predictores numéricos, predictores numéricos, luego los predictores categóricos, predictores categóricos, predictores categóricos, y luego nos dice que el umbral de correlación, correlation threshold, correlation threshold, que la estamos estableciendo en 0.01, es decir, en solo una centésima, el umbral. Y estos predictores, esas listas de predictores numéricos, las tenemos previamente listas. Entonces por acá vamos a tomar esas listas de predictores que se tomaron para el selector. Entonces aquí están para el selector, los predictores numéricos era esta lista. Entonces vamos a tomar todo esto. En realidad tomémoslo desde acá. Control C. Y lo bajamos para que la función que hace todo quede completica. Y en el entrenamiento y selección de modelos esperamos obtener un mejor desempeño comparado al de Geron. Entonces vamos a ver si sí. Entonces acá
le ponemos control V, le decimos que los predictores numéricos eran estos, hasta aquí, control X, y se los ponemos aquí, predictores numéricos es igual a control V, aquí los definimos, y aquí predictores numéricos es predictores numéricos, aquí le backslash enter, y luego predictores categóricos, pues bueno, pues aquí están, son todos estos. Control C. Entonces aquí definimos la variable predictores categóricos. Aquí predictores categóricos. Y no ponemos esa lista. Ahí están los predictores categóricos y aquí ponemos que los predictores categóricos es predictores categóricos. Aquí ya lo tiene. Y ya con eso tenemos lista la segunda etapa del preprocesamiento, porque tenemos esos predictores categóricos definidos y los numéricos. Luego eso no me va a generar, cuando llame al selector, me va a generar un dataset de codificado y ya seleccionado los atributos, y ese se le entra a la siguiente función. Entonces aquí te le pone el dataset codificado y seleccionado, el D codificado y seleccionado, coma, criterio de Outliers, que es el precio, en este caso el precio a través de un string, y eso me va a generar el dataset, el D codificado seleccionado y sin datos atípicos, sin atípicos, sin atípicos, y ese entra dentro de la siguiente etapa, que es la estandarización. Entonces, D codificado y seleccionado sin datos atípicos, coma, columnas a normalizar, en este caso estandarizar. Entonces, columnas a normalizar, que son las numéricas. Entonces aquí le entran las predictores numéricos. Predictores numéricos, y ya con eso. Entonces ya con eso creo que ya tenemos todo. Y él ¿qué nos va a entregar? Pues ya después de la estandarización vamos a obtener el D codificado, seleccionado, sin datos atípicos y estandarizado. Y estandarizado. Y aquí le ponemos un cambio de línea para facilitar la lectura de la línea de código. Y ese decodificado, todo procesadito, con la anotación de apellido para poder leer el proceso completo. Entonces le decimos de codificado seleccionado sin valores atípicos y seleccionado. Entonces ya nos quedó el operador completo. Y nos dice que aquí hay un problemita con en proximidad near ocean. Entonces, un syntax error unmatched. Entonces aquí vamos a ver proximidad. Bueno, que este sí lo podemos quitar acá. Uy, vamos a ver, control Z.
Bueno, entonces acá vamos a ver el cambio de línea, lo hacemos aquí. Vamos a ver qué es lo que nos está molestando. Creo que es con respecto a proximidad near ocean. Aquí. Ah, sí. Entonces es unos datos. Es que sobre este paréntesis. Y son los predictores numéricos, predictores categóricos. Aquí. Es que esta partecita me quedó como rara. Aquí organizamos esta, que no nos quede con tanto espacio. Near Ocean, esos son los predictores categóricos. Aquí el procesamiento. Y creo que esto de predictores numéricos, esto ya no lo necesitamos acá. Esto es una línea que nos quedó sobrando. Aquí ya un espacio para separar las etapas, etapa 1, 2, 3 y 4. Entonces en la 1 está codificado. Entonces en la siguiente etapa, en la etapa 2, entra el de codificado. Muy bien, ahora sí nos queda todo mejor. Y luego en la siguiente, y en la segunda etapa, pues define la variable predictores numéricos, predictores categóricos para llamar a la función selector y así obtener el codificado seleccionado. Y luego el codificado y seleccionado elimina los datos atípicos. Aquí nos tiene un problemita, es como eliminar atípicos. De pronto es que no se llama así, se llama, vamos a ver si la función eliminar datos atípicos se llama diferente. Eliminar valores atípicos, se llama eliminar valores atípicos. Vamos a ponerle aquí que esa función que estamos componiendo acá para todo el procesamiento se llama eliminar, híjole, valores atípicos, valores atípicos. Todavía nos sigue mostrando está rojito. Aquí todo el preprocesamiento y nos dice que lista de columnas a imputar falta. Tras el salto del procesamiento, espera la lista de columnas a imputar. Bueno, aquí en el salto del preprocesamiento, pero la imputación ya no la estábamos haciendo. Sí, es que aquí normalizar, lista de, esta de, esta la quitamos porque no hubo que imputar en este preprocesamiento. Y aquí ya nos dice que selector 2 tiene un argumento posicional target column. Selector, la variable target. Entonces selector, vamos a ver si selector necesita también eso. Selector aquí necesita, voy a poner aquí, se llama, aquí nos dice que se llama target columns. Target columns. ¿Y quién es target column? Ah, pues para nosotros en este dataset es el precio. Sabía que el selector también hay que poner el precio. Y ahora sí. Ahora nos dice un name error. Eliminar valores atípicos no está definido. Y subamos a esa función que elimina valores atípicos a ver qué pasa con su nombre. Entonces así nos queda todo más organizadito. Eliminar valores atípicos. Eliminar valores atípicos. 3. Ah, es que falta el 3. Falta el 3 pegadito porque esa es la tercera parte del preprocesamiento. Lo queríamos indicar con un número. Eliminar valores atípicos y esa es la tercera parte. Y ahora sí, no lo corre y ya sí tenemos este. Y
Y aquí ya no dice lista de índices, debe ser un entero o slice, no un string. Entonces es cuando estaba eliminando para hallar los cuartiles en la eliminación de datos atípicos. Hay un problema. Entonces miremos a ver en los atípicos qué fue lo que pasó. Eliminar valores atípicos, damos el dataset y el precio. Miremos a ver si él dice que, miremos en esa función, para eliminar valores atípicos, cómo debe ser, cuál es, qué tiene la documentación de ella. Entonces, atípicos, vamos a ver, eliminar valores atípicos tiene la columna para ella. Aquí esa columna, que se la dimos que es el precio. No, pero en este caso con una, así como está, no tiene problema. Es un string, entonces la documentación de ella lo ponemos con triple comillas dobles, enter, y aquí nos lo completa la inteligencia artificial. ¿Quiénes son los argumentos? El dataset de qué tipo y la columna de qué tipo. En este caso es un string, ya que tan bacano como nos organiza la información la inteligencia artificial para uno siempre tener la documentación de cada función que indique bien cómo utilizarla. Yo no le veo aquí como problema a que sea un string. Vamos a leer, vamos a correr la data y luego aquí a ver qué tal. Realizar todo el preprocesamiento y nos dice que los índices deben ser enteros o slice, no string, los índices. Vamos a ver si cuando llamamos a esa función, eliminar valores atípicos, dimos el dataset codificado. De pronto es porque codificado y seleccionado, el con respecto al precio, pues no le veo qué problema, porque ahí está precio como una cadena, está bien. A no ser que se lo demos como una lista de Python, démoselo así, a ver qué tal. Y corrámoslo a nuevo a ver. Y nos dice que no. De todas maneras, listas deben, list índices, los índices de lista, más b deben ser integers or slice, no listas. Ah, pero sí está con respecto al precio, porque aquí ya cambió. Es como una cosa con el precio. Vamos a ver cuando nosotros corrimos para esa gestión de datos atípicos, cómo fue que se corrió para organizar eso bien. Entonces aquí, estandarizar, eliminar atípicos. Cuando la corrimos, le dimos precio, una cadena, simplemente el precio y ya. Ahí fue donde se corrió y nos dijo cuántas estancias había eliminado. Y no hubo ningún problema. O sea, a través de una cadena llamada string. B copia codificada y seleccionada. Y bueno, no le veo por qué. Aquí dice que aquí está el método, el atributo index. Index, bueno, no veo como problema ahí. Esta columna pues debe ser un string, entonces aquí le ponemos el guión bajo type guión bajo como un str o un string, y el dataset debe ser un data frame, entonces un data frame, y también se le dan descripciones y demás, y lo que sale es un data frame, lo que sale es un data frame.
Y bueno, no sé qué será, qué raro esta función, siendo que aquí funcionó perfecto, como en la composición total genera problemas. De pronto así también uno valora el hecho de que sklearn hace todo eso listo. Aquí está el precio, dejémoslo como una cadena, yo como lista de Python, el decodificado seleccionado listo, decodificado seleccionado, aquí eliminar valores atípicos, sin atípicos, yo no le veo problema, qué raro. Y es cuando va a calcular el Q1, dataset, columna.quantil.25. Nos indica que es ahí, en Q1, donde le está generando problemas. Qué raro. Siendo que aquí funcionó perfecto y nada más estamos llamando la función para el dataset particular. Esto está muy raro. Copia preprocesada. Vamos a ver. Cuando va a calcular Q1, él lo hace con dataset, que es lo que entra, en columna, que es corchetes un string, punto quantil. Pues pareciera que cuando él va a hacer eso, de pronto el precio está mal. Se dañó. Bueno, yo creo que es porque mmm, debemos hacer el data frame por obtener el dataset en cada función, el dataset que entrega, hacerlo por reasignación. Esto, los que cumplen esa. Es que aquí no hay ningún problema, yo no le veo a ese, no le veo como que puede hacer. No le veo nada que pudo, fue lo que pasó cuando se concatenó todo. Eh, de pronto va a haber que explorarlo por partes, entonces tomar esta, realizar todo el preprocesamiento y tomar una copia de esta función, realizar todo el preprocesamiento, control C, y aquí control V, entonces aquí me quedo dos veces, y le quitamos hasta atípicos para ver qué fue lo que pasó. Entonces en atípicos, ver cómo está antes de aplicarlo el dataset. Entonces quitamos todo y le pedimos que nos muestre solamente hasta codificado y seleccionado. Entonces quitamos del apellido. Entonces también este apellido vemos que nos ayuda para las revisiones y lo corremos. Y lo llamamos a la función realizar todo el preprocesamiento, realizar todo el preprocesamiento evaluada en el dataset y en las columnas a codificar. Criterio de Outlier. Ah, bueno, de pronto es porque lo va a tomar de aquí. Bueno, columna criterio de Outlier. Este. Vamos a llamar esa función aquí. Control C. La ponemos acá para llamarla. Para que nos indique bien qué es lo que le debemos de llenar. Dataset copia. Entonces llamamos para evaluarla a B copia. Aquí está. Columnas a codificar one hot. Entonces. Yo creo que esas ya las tiene. Y vamos a ver, corrámosla a ver. Dice columna de codificar one hot no está definido.
De pronto lo que yo puedo hacer es columnas a codificar one hot, que son la que se va que es proximidad. Es definírsela, pues, definir esa variable dentro del proceso, columna a codificar one hot, columna, columna codificar one hot, one hot. ¿Y cuál es esa? Pues la que se va a codificar one hot es proximidad. Vamos a ponerlo proximidad. Entonces decimos que a través de la cadena, o sea, de una cadena, un string, proximidad. Y entonces le ponemos aquí, eso es igual a columna a codificar one hot. Aquí. Ya con eso ya. Ahora, columna criterio de Outlier es el precio. Aquí se definimos. Columna, columna criterio de outlets, de outliers, criterio de outlier, que es el precio, y luego las columnas a normalizar. Entonces, columnas a normalizar y definírselas. Y aquí criterio de outlier era de outlier, que es el precio. Esto es igual a columna, columna criterio de outliers. Y columna a normalizar, me faltan esas, que son las numéricas nomás. Ya le decimos que del dataset copia. Híjole, ¿qué fue lo que dice yo aquí? Ay, no. ¿Qué fue lo que hice? Por Dios. Este del dataset copia. El B copia. Punto keys. Y miren que nos queda longitud, latitud, todos estos. Y cuáles son los que se van a normalizar. Todos estos. Excepto el precio y la proximidad. Entonces aquí todos estos, bueno, en realidad, sí, todos esos, excepto el precio y la proximidad. Entonces está aquí, este ingreso, control C, y los pone uno acá. Los que va a normalizar son esos. Y los pone a través de una lista de Python. Entonces aquí lo ponemos a través de una lista de Python y ya con eso. Entonces, bueno, aquí nos dice que columna a normalizar es igual a columna a normalizar. Ya la tenemos definido. Bueno, en este caso es estandarizar. Columnas a estandarizar. Este es estandarizar. Que nosotros estamos en este caso trabajando estandarizar. Columnas, estandarizar. Quitémosle ese en la preposición para que nos quede más corto. Aquí la definimos criterio columnas estandarizar. Estandarizar. Y creo que ya ahora sí. Aunque aquí le ponemos columnas, le quitamos este. Ahora sí, definimos acá
y aplicamos. Entonces nos dice que hay un realizar todo el preprocesamiento. Fue en espera de un argumento de palabra clave, columnas a estandarizar y no fue dado. Columna a estandarizar, did you mean columna a normalizar. Hay un problema todavía aquí. Columna a estandarizar. Y cuando definió la función, ella está con columnas normalizar, no es estandarizar. Estandarizar. Ahora sí aquí, creo que ahora sí no lo va a hacer bien, vamos a ver. Y ya nos dijo un type error es, en lista de índices debe ser enteros, overlays, no cadenas. Y lo habla de que es que parece ser que cuando va a calcular un dataset columna, encuentra que la lista de índices son cadenas. La lista de índices son cadenas. Por alguna razón quedó la lista de índices en cadenas cuando iba a calcular los cuartiles. Cuando calculó con respecto al precio. Entonces uno revisa, pues, qué fue lo que pasó. Entonces aquí todavía está estandarizando. Sinotípicos estandarizado. Necesitamos es ir solo hasta atípicos, que es donde tenemos el problema. Entonces quitamos todo esto y le decimos que nos entregue solo hasta sin atípicos, que está generando el problema. Iremos a ver aquí. Ahí nos genera el problemita. Y este sin atípico, entonces vamos a dar solamente a la copia codificada seleccionada. Entonces, sin atípicos, quitamos todo esto hasta solamente seleccionado y quitamos entonces toda esta parte para ver qué es lo que está pasando cuando va a llegar a codificado. Entonces aquí generamos y él nos dice decodificado seleccionado is not defined. Decodificado seleccionado is not defined. Vamos a ver. Decodificado seleccionado. Decodificado seleccionado. Pues yo lo veo bien. Seleccionado. Es que es con doble C y aquí quedó con una sola. Seleccionado ahora sí. Y copiamos. Entonces ahora sí nos dice que es que eh, al realizar todo el preprocesamiento nos entregó todo esto, esa lista, la lista de string, siendo que estaba trabajando esta función llamada realizar todo el preprocesamiento y cuando la llamé aquí, realizar todo el preprocesamiento, me entregó fue una lista de cadenas. Es decir, que el problema está es porque cuando entrega el decodificado seleccionado, el selector esta entrega, es que el selector no entrega un data frame, es que yo no me acordaba que el selector no entrega un data frame, sino que entrega es una lista de los atributos que fueron seleccionados y debemos entregar ese, en realidad el data frame con las columnas asociadas a los atributos seleccionados. Entonces acá, miren que esta revisión nos permitió ver que es que todas las funciones del preprocesamiento tienen que entregar son data frame para poder articular todo el proceso. Entonces aquí en los predictores seleccionados yo le debo decir que cuando definí la función no que entregue los select future sino el data frame con las columnas seleccionadas. Entonces que nos entregue esos select future. Yo llego y le digo el dataset original, data
set que le entró, selection future. Entonces así esos seleccionados toma el dataset solo las columnas seleccionadas. Entonces así ya nos entrega solo un dataframe de los seleccionados. Ahora sí. Entonces eso nos permitió revisar. Eso, así uno ve las ventajas de poder cortar una función para buscar errores. Y debemos de generar un criterio de que en todas las etapas de preprocesamiento, cada función por etapa le entra un dataframe y entrega un dataframe para nuestro trabajo. No, entonces no proliferar tipos, en este caso, por decirlo así. Y aquí, entonces, realizar todo el preprocesamiento, le quitamos ya todo esto. Esta también. Esto también. Y ahora realizar todo el preprocesamiento. Ahora corremos esta y corremos esta. Y ahora ya nos habla de un key error en cuanto a precio. Bueno, ¿qué será ya ahora ya con respecto al precio? Porque aquí realizar todo el preprocesamiento, coge la copia, columnas a codificar one hot es la proximidad, columna criterio de Euler es el precio, columnas a normalizar en realidad es estandarizar, longitud, latitud, antigüedad de habitaciones, población. Y aquí ya nos dice que realizar todo el preprocesamiento espera un argumento de palabra clave que es columnas a estandarizar. Y habla, y como que hay todavía una cosa con columnas a normalizar, hay un problema con eso. Entonces vamos a ver aquí, cuando él realiza todo el preprocesamiento, si lo tenemos bien. Entonces aquí él dice columnas a normalizar, no, columnas a estandarizar, que en esta, la metodología que estamos aplicando para esta dataset no es normalizar sino estandarizar. Y aquí nos dice que precio, key error, hay error de palabra clave, y puede ser que es que ese precio se perdió de alguna manera en el proceso. Columna criterio de Euler es el precio, columna a estandarizar, longitud, latitud, antigüedad de habitaciones, y de pronto es que en la selección de atributos que él que sí, esa función de selección de atributos, vamos a ponerle aquí, el data frame al entregar, entregué el data frame con el precio. Entonces voy a, porque en la selección de atributos pusimos a seleccionar los atributos predictores, no más. Entonces acá vamos a subir aquí a la selección de atributos. Selección de atributos, le agregas a esa lista de Python, le agregas otra lista, le sumas otra lista de Python que tiene al precio, para que él efectivamente siempre que seleccione los atributos mejor correlacionados, los atributos predictores, después de todas maneras deje en el dataset al precio. Entonces aquí la definimos de nuevo. Aquí ya nos muestra ya el dataset con el precio al final, bien bacancito. Y ahora sí, cuando tenemos eso bien definido, entonces esperamos que la columna, el selector total, realizar todo el preprocesamiento, ya no lo haga completico. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí nos hay otro key error y es dormitorios. No, ¿por qué nos dice un key error? Porque dormitorios no in index, no está en el índice. Not in index, no está en los índices dormitorios. Y nos muestra dónde generó el problema, en codificado seleccionado sin atípicos estandarizado. Entonces aquí en estandarizado, codificado seleccionado sin atípicos estandarizado, llamó a la etapa de estandarizar. De pronto que es que en estandarizado como dormitorios probablemente no fue seleccionado, entonces no debemos de llamar a dormitorios.
Entonces, pero qué raro porque de pronto es que, qué raro. Mm, o porque está pidiendo que ese atributo sí esté, keyror, para poder construir los atributos combinados. Esos atributos combinados tienen que estar dentro de la función. Vamos aquí a organizarla, eliminar valores atípicos. Subimos por acá. En esta parte de la función que selecciona el selector con el criterio de correlación, pues debemos de tener en cuenta que ya pusimos bien que él debe entregar un data frame con la función, el precio. Y aquí, mire que, vamos a ver si habitaciones sí está. Aquí está habitaciones, dormitorios, precio. En los seleccionados nos entregó, ya seleccionado, entregó longitud, latitud, antigüedad, habitaciones, aquí está habitaciones, hogares, ingresos, población, proximidad y el precio. Entonces está, si está habitaciones, y de pronto es que habitaciones, vamos a ver, yo quiero también ese selector de atributos combinados, pues que cree estos atributos combinados y después los seleccione, pues que dentro de él los cree, dentro del C, para después seleccionarlos. Entonces aquí voy a organizar select feature, aquí primero cree los atributos combinados, 1, 2, 3, 4, para luego seleccionar, ahí sí ya tener todos, y luego seleccionarlos. Y entonces aquí corremos esta de nuevo. ¿Y qué será lo que le falta? Miremos a ver. Otra vez. Pues aquí lo vemos de que fue la integración de los operadores lo que nos ha llevado a ver que debemos de generar un criterio unificado, de que lo que entra a las funciones que generan cada etapa del preprocesamiento, le entra un data frame y saca un data frame. Aquí realizar todo el preprocesamiento y aquí y nos dice que hay un problema con dormitorios, que es un atributo que originalmente tenía datos faltantes. Not in index, output truncat. Entonces aquí truncat. Miremos a ver qué será lo que generó el problema. Estándar scaler, creamos un objeto particular escalador. Vamos a ver qué será lo que pasa con habitaciones, que nos da un key error. No encuentra dormitorios. No encuentra dormitorios y nos dice que es cuando en la parte del data frame codificado seleccionados sin atípicos estandarizados al final, en la que aplicamos estandarizar de 4 para tener el codificado seleccionado sin atípicos que tuviera dormitorios para estandarizar. De pronto es que para estandarizar le dijimos que a dormitorios también lo estandarizara. O sea que son probablemente predictores numéricos. Miremos a ver esos predictores numéricos cómo los tenemos. Los predictores numéricos, cómo los tenemos definidos. Predictores numéricos está dormitorios, está acá. Es por eso que está generando problemas, porque los predictores numéricos está dormitorios y después no lo encuentra. Entonces quitémoslo. Aquí ya, y generemos el cambio de línea aquí más adelante. Va a quedar las enter. Y ahora sí, organizamos, corremos y ahora sí hemos obtenido una copia preprocesada completa. Ahora sí,
y mostramos ese preprocesado. Entonces aquí B, preprocesado, copia preprocesada, punto head para ver su encabezado. Y entonces nos muestra la copia preprocesada lista. Mira qué tan bonito con la latitud, antigüedad, habitaciones, hogares, ingresos, proximidad menor, one, age, ocean, proximidad inland y demás. Y está el precio. Y ahora sí, cuando está bien preprocesado, con la función que hace todo el preprocesamiento, divides el entrenamiento y testeo y luego seleccionas los algoritmos de Machine Learning con metodología de Cross Validation y aquí la función que entrena y selecciona y él aquí ponemos a llamarla para que él empiece y dice bueno pues él se va a tardar un ratico en para esos 5 algoritmos entrenarlos y seleccionarlos. Y hasta ahora me dice que el desempeño de Linear Regression es de 62.000. Recuerden que queremos algo así como un desempeño root mean square error de 50.000 o menos. Pero hemos obtenido hasta 54.000. Un root mean square error. Entonces ya con esto que hemos mejorado hoy, queremos, porque le hemos adicionado atributos atípicos y hemos mejorado el criterio para los métodos o funciones de Python que generan cada etapa del procesamiento. El criterio es que si le entra un dataset como dataframe, sale un dataset como dataframe, ya con la etapa del preprocesamiento realizada. Entonces aquí ya se tarda un ratico en hacernos esta parte y tenemos como cuantificar cuánto se demora cuando estoy grabando sin estar en llamada, pero cuando estoy grabando, o sea, con los recursos que el computador tiene hasta ahora que requiere cómo grabar y cómo correr este entrenamiento y selección del mejor modelo. Generalmente el modelo que está ganando es el modelo de Random Forest. Queremos saber, aquí ya dice que Random Forest obtuvimos 54.000, definitivamente obtuvimos fue 54.000 con todo lo que le hemos mejorado y sigue dando un desempeño muy bueno, pero de 54.000. Y queríamos algo así como 50.000 como Geron. Entonces miren que Geron obtuvo 54.000, alrededor de 50.000 con Random Forest. Entonces por aquí abajo, cuando está haciendo el entrenamiento y selección de modelos. Aquí está Select and Train a Model. Select and Train a Model. Seleccionar y entrenar modelos. Yo lo debería decir, me gustaría decirlos como entrenamiento y selección. Primero los entrenas para luego seleccionar. Aquí él obtuvo, recordemos, que en Random Forest, con metodología de Cross Validation o de metodología de validación cruzada, Random Forest Regressor obtuvo un promedio de 50.000 con una desviación estándar de 2.000, un error promedio de 2.000. Miremos ya aquí cuánto tenemos y mientras tenemos 54.000 tenemos que ver cómo podemos irlo mejorando hasta obtener uno como el de Geron o mejor. Geron también lo que hizo fue que él no eliminó los datos atípicos con el que él entregó. Entonces, ese modelo obtuvo ese desempeño con los datos atípicos incluidos y con de pronto el predictor de dormitorios también incluido. Entonces uno también puede ponerle a que le agreguemos ese predictor, los otros predictores para ver, a pesar de que con el criterio de linealidad de correlación no obtuvimos tanto desempeño, pues de pronto con otros sí. Y aquí miren que ya nos da Support Vector Machine el desempeño de 96.000, Canary Neighbor de 60.000 y Decision Tree en 74.000, para decirnos en total que Model Name Random Forest tuvo un mejor puntaje de 54.000 y nos lo entrega entrenado.
nos entrega el modelo entrenado para luego afinarlo. Y se demoró, sin estar grabando, sin estar en llamada para dar clase, eh, se demoró, aquí nos aparece Wall Time, bueno, CPU Time de 3 minutos y Wall Time de 3 minutos 41, es decir, alrededor de 4 minutos se demoró en entrenar y seleccionar modelos. Esa es la parte pues que les dejo hasta ahora en este crecimiento en ciencia de datos y les agradezco mucho.